oportunidad pues de tener la charla. Bueno, y al final ya volvemos a activar el sonido para todos. Entonces, básicamente hoy vamos a hablar y a recordar un poquito sobre las prioridades en la aproximación y en el manejo de la coagulopatía y del sangrado posparto y cómo va a ir esa ruta de atención desde lo básico hasta lo avanzado. La idea de trabajar esta temática es básicamente porque la visita a la Secretaría de Salud para hacer todo lo que es la verificación de cómo estamos haciendo el código rojo es importante, pero también porque nos estamos enfrentando a literatura nueva, que empiezan a salir algunos puntajes y algunas cosas que de pronto no estamos acostumbrados a utilizar. Y la idea es que si bien nosotros tenemos que regirnos por un protocolo, que es el protocolo del código rojo, y tenemos que tener muy clara la lista de chequeo de código rojo y hacer todos los manejos, pues también es bueno saber qué cosas hay nuevas en la literatura de lo que podamos echar mano en algún momento. Entonces, vamos a empezar. La primera parte, recordando a todo el personal que la muerte materna temprana se define como aquella que es sucedida en el embarazo o en los 42 días siguientes, independientemente del tiempo de duración del embarazo o del lugar del mismo. Es decir, que una mujer que fallece en el contexto de un embarazo ectópico roto es muerte materna, por un aborto es muerte materna, por una hemorragia posparto es muerte materna, y que definitivamente en el mundo la tríada de la muerte materna sigue siendo hemorragia, infección, hipertensión, y que en Colombia realmente hemorragia y preeclampsia son las patologías líderes. En este momento, preeclampsia y sus secuelas son, digamos, la causa más frecuente. A mí me encanta mostrar, yo creo que ya varios lo han visto, pero la idea es que esto lo sensibiliza a uno mucho frente a la importancia de hablar de mortalidad materna, es porque cuando uno se imagina el Camp Nou de Barcelona, que le caben 100.000 asistentes cuando está lleno, y uno realmente se imagina que son digámoslo así, tres estadios llenos, lo que sucede cada año con la mortalidad materna, y es que ese es el estimado de muerte materna a nivel mundial, y yo quiero que todos nos imaginemos que esa imagen son 360.000 mujeres que se mueren por una condición relacionada con la maternidad entre los 10 años y los 50 años, y que realmente por lo menos estos dos estadios que vemos aquí a la derecha son completamente prevenibles por cosas que podemos hacer desde los escenarios de salud, desde el control prenatal, desde la atención primaria, y que si bien va a haber una cantidad de pacientes que van a tener otras condiciones y que ya dependen de zonas rurales, movilización, referencia, cosas que aunque son prevenibles de pronto no están dentro de nuestra gestión, nosotros sí podemos impactar en estas que están acá. Es decir, que podemos impactar en un gran porcentaje de las pacientes que se mueren por una condición relacionada con la maternidad. Claramente desde la epidemiología hay 830 muertes por día, una muerte cada 2 minutos, y eso equivale entre 315.000 a 360.000 muertes por año. Hay subdiagnóstico de la mortalidad materna en áreas rurales, en áreas, digámoslo así, como el África subsahariana, algunas poblaciones nómadas que no hay registro, y hay países que no hacen reporte de su mortalidad materna, como Corea, en el régimen pues, de actual que tienen allá. Básicamente, de solo hemorragia posparto, nosotros podemos decir que cada 4 minutos hay una muerte por hemorragia posparto, y que en Colombia va a ser la primera o la segunda causa de mortalidad materna. Y claramente es una mortalidad prevenible. El Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna publica este consenso, que es el Consenso Estratégico Interagencial para Reducir la Morbimortalidad Materna, y son las orientaciones que deberían tener los países para reducir su mortalidad entre el 2020 y el 2030. Y el problema es que América Latina y el Caribe siguen teniendo unas cifras altas que están por debajo de los objetivos del desarrollo sostenible, y que va a haber además este es un promedio, ¿no? Pero vamos a tener unas zonas con una mortalidad realmente muy alta en nuestro país, toda la zona del Pacífico, todas las poblaciones de llanos orientales extremos, las poblaciones nómadas indígenas de la zona de los llanos, Amazonas, ciertas zonas tienen, digamos, una mortalidad que es mucho mayor, y Bogotá, de todas maneras, por su concentración poblacional, va a representar una mortalidad importante. Y miren que las prioridades, digamos, de este grupo de trabajo es hemorragia y preeclampsia, definitivamente las dos sobre las que más hay que trabajar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros impactar? En este momento está la estrategia que todos conocemos, la estrategia del Plan Acelerado de Reducción de la Mortalidad Materna con sus 6 ejes. Y adicional a eso, pues tenemos los paquetes de reducción de mortalidad, que son los paquetes, digámoslo así, integrados como unas asas
de manejo integrados, que ya las vamos a ver, y estos paquetes de intervención, dentro de estos, el paquete de intervención en mortalidad materna, dentro de la clase que es la hemorragia, un pedacito es el código rojo. Pero actividades como estas hacen parte de la prevención porque hacen parte de la educación cuando hablamos de estos paquetes. Y es que la hemorragia obstétrica mayor es más alta de lo que nosotros pensamos, porque la literatura nos muestra que la incidencia es hasta del 18% de los nacimientos en el mundo entero. Eso quiere decir que una institución tiene que activar entre 15 y 18 códigos rojos, porque por ciento de los partos que atiende o de las cesáreas que atiende, porque es el porcentaje esperado en la literatura. Claramente hacemos una cantidad de cosas en prevención a nivel del manejo del tercer estadio del parto, pero definitivamente estamos pendientes que vamos a tener más o menos entre 15 y 18% de los nacimientos del mundo entero con hemorragia obstétrica. Y la posibilidad de que una persona se muera, es decir, la tasa de fatalidad, va a depender, por una parte, de los recursos, el Producto Interno Bruto de un país, el manejo apropiado, agresivo y temprano que le podamos ofrecer a esa paciente. Cabe decir que una hemorragia que de pronto no es tan masiva, pueda ser mortal en un sitio donde solamente hay un primer nivel de atención y hay dificultades en referir a esa paciente a una mayor complejidad, como una hemorragia severa y masiva en un escenario de alta tecnología puede lograrse controlar y lograr salvar a esa paciente. Y el problema es que aparte de las mortalidades que ya vimos que son entre 100.000 y 160.000 por año por hemorragia postparto, 20 millones van a ser morbilidades maternas extremas. Entonces, realmente, cuando uno piensa en morbilidad materna extrema, es que son pacientes que pueden quedar en diálisis, que pueden requerir estar intubadas, terminar en traqueostomía, tener después una hipoxia cerebral o presentar un síndrome Sheehan o un accidente cerebrovascular por hipovolemia de tipo hemodinámico. Entonces, la morbilidad materna extrema, que a veces la reportamos simplemente en una ficha, sí representa un potencial riesgo de que esa paciente se haya muerto, y 20 millones de morbilidades maternas extremas por hemorragias, muchísimo a nivel anual mundial. Entonces, las definiciones de hemorragia obstétrica hay muchísimas y básicamente se enfocaban mucho en el volumen. Se enfocaban mucho en si la pérdida era mayor de 500 o de 1000 en un parto vaginal, si era mayor de 1000 en cesárea, cómo era el tiempo de la pérdida, cuál era el grado de pérdida de la hemoglobina y el hematocrito, pero realmente todas las definiciones actuales se enfocan un poco más en el riesgo hemodinámico, en la hipovolemia y en que ponga en riesgo la vida de la mujer. Por tanto, dentro de todas las definiciones que vamos a encontrar de las diversas sociedades científicas, la mejor es considerar esa pérdida de sangre que provoca un cambio fisiológico y que pone en riesgo la vida de la mujer, es decir, cualquier hemorragia con riesgo de hipovolemia o de alteración en la hemodinamia de esa paciente. Eso obviamente nos habla del riesgo de mortalidad. Y este concepto de hemorragia obstétrica masiva son particularmente esas pacientes que van a tener un mayor riesgo de requerir terapias adicionales y empieza con esa definición de la que hablamos: cualquier hemorragia que tenga el potencial de producir una labilidad o inestabilidad hemodinámica que pone en riesgo la vida. La necesidad de ingreso a UCI, la necesidad de histerectomía obstétrica ya fue masiva, la caída de la concentración de la hemoglobina más de 4 gramos, la necesidad de transfundir 5 o más unidades de concentrados de glóbulos rojos. Entonces, esto es importante porque a veces no se activa el código rojo y resulta que la paciente y ponen que solo sangró 800 y la paciente bajó 5 gramos de hemoglobina. Esto es importante porque es mejor aprovechar todas las oportunidades de activación de código rojo, porque hay un indicador que es el número de códigos rojos activado en relación con el número de oportunidades de activación del código rojo o del nombre del ASA o el bundle de medidas que uno tenga en su país. Entonces aparece este concepto tan bonito que son los paquetes de intervención. Los paquetes de intervención aparecen para toda la emergencia obstétrica y, por supuesto, la protagonista del paquete de intervención de hoy será la hemorragia obstétrica. Los paquetes de intervención, también llamados en inglés bundle o asas del cuidado, son iniciativas para el mejoramiento de la calidad. El código rojo hace parte de los paquetes de intervención y sabemos que son un grupo organizado de intervenciones que están basadas en la mejor evidencia disponible para una condición de riesgo y que cuando se implementan de manera organizada y juntas van a mejorar los desenlaces, y es estructural.
Entonces, hay una cosa muy importante que en los paquetes de intervención uno tiene que tener la preparación, el reconocimiento y la prevención, la respuesta, los informes y el aprendizaje del sistema. Entonces, cuando uno empieza a implementar la estrategia Código Rojo en su institución, cuando hace actividades académicas, pues esa es la preparación. El reconocimiento y la prevención es todo lo que hacemos para prevenir la hemorragia posparto, hacer la gestión de riesgos, saber qué pacientes tienen mayor posibilidades de sangrar, de pronto las que tienen que ir a tipificación, rastreo de anticuerpos, las que le hacemos reserva de sangre por su riesgo, las que le vamos a poner tranexámico dentro de la cesárea porque es una cesárea de alto riesgo. Ya vamos a ver los resultados del TRAP-2. Todo eso hace parte de reconocimiento y prevención y la respuesta rápida es el código rojo. ¿Sí? Entonces, si uno es objetivo, el código rojo va en este pedacito. Claramente uno se preparó, reconoce, pero si uno es así muy estricto, es acá donde está el código rojo. Y con esos códigos rojos, el análisis que se debería hacer es lo que nos da ese informe y esa cultura de análisis. Cojamos al azar unos 3, 4 códigos rojos y miremos qué hicimos bien, qué pudiéramos haber hecho mejor, identificar los éxitos, identificar las oportunidades de mejora, hacer como una valoración multidisciplinaria, porque a veces de pronto a los que manejaron el código rojo de X institución les parece que lo hicieron perfecto y llega uno que es un auditor externo de la EPS, por ejemplo, y dice, mira, aquí esto falló, aquí hubo un retraso en este tiempo, esto y esto, y ellos dicen, pero estuvo perfecto, nosotros creímos que lo hicimos perfecto. Por eso a veces vale la pena que haya un ojo externo en mirar esas historias o en mirar esas oportunidades de mejora y además, monitorizar esos resultados e indicadores para generar una respuesta. De pronto ahí yo me doy cuenta que el camillero debe ser diferente, de pronto yo me doy cuenta que el banco de sangre o el hemocentro o la parte de los hemoderivados está retrasada y mejor me voy con algún hemostático. Y claramente, entonces, estos paquetes incluyen estas actividades organizadas. El primero es prevención y reconocimiento. Luego viene diagnóstico y reanimación, que van siempre al tiempo que el manejo médico y quirúrgico y la transfusión temprana. Y siempre vamos a pensar en el manejo avanzado y en el manejo de la coagulopatía. Entonces vamos a desglosar todo este proceso y el primer punto es siempre considerar los factores de riesgo. Marquemos las historias realmente con una gestión de riesgo, porque estamos acostumbrados a alto riesgo obstétrico, riesgo tromboembólico intermedio, riesgo de depresión postparto alto, deseo de planificación como si fuera un requisito. Ahí tenemos que poner bien evaluado y bien gestionado el riesgo de hemorragia obstétrica, ojalá anticipado, y uno lo marca. ¿Y qué hace con ese riesgo? Le cuenta a la paciente, señora, usted tiene riesgo de sangrar en su parto o en su cesárea, es mejor que se venga a un hospital como este para tener su bebé o un hospital grande. Segundo, anotarlo en alguna parte grande en el control prenatal o en alguna parte para que en la atención de urgencias marquen a esa paciente, para que esa paciente, por ejemplo, la tipificamos, le rastreamos anticuerpos, de pronto le reservamos sangre, de pronto hacemos una intervención diferente desde el punto de vista obstétrico y si va a cesárea, le podríamos poner, por ejemplo, tranexámico tempranamente dentro de la cesárea como profilaxis. Entonces, esa gestión de riesgo tiene que hacerse y tiene que hacerse bien. Si el paciente tiene 2 bebés chiquitos seguidos, eso ya me aumenta el riesgo de hemorragia postparto, anotémoslo en la historia clínica. Entonces, aquí es muy importante el papel de la atención primaria y de alguna manera generar como esa recordación de riesgo. Y a veces uno le puede decir a la paciente, usted tiene riesgo de hacer hemorragia durante el parto. Su parto debe ser en un sitio de alta complejidad. Le recomiendo este y este hospital, estos cercanos a su trabajo, este cercano a su casa. Infórmele a su familia que su parto o cualquier emergencia debe ser en estos sitios y que cuando usted llegue le tomen examen de sangre y le hagan de pronto reserva de sangre. Uno puede mandar esa lista clarito en una notica para que el médico de urgencias, que además tiene 20 pacientes más, uno le facilite el trabajo y ya le haya hecho la gestión de riesgo. Entonces, los médicos que hacen control prenatal tienen este papel. Sabemos que hay cosas que dan más riesgo de hemorragia obstétrica. Claramente la placenta previa, el acretismo, haber tenido una hemorragia postparto le da un OR de 3 veces más chance de volver a sangrar, la obesidad, la cesárea. Todo lo que hagamos como equipo para disminuir el número de esas primeras cesáreas es importante, todo lo que podamos hacer para favorecer el parto vaginal humanizado, adecuado, con acompañamiento y con analgesia, pues ayuda muchísimo. Todo lo que podamos hacer pues, para detectar este riesgo y gestionarlo es bien importante. Sin embargo,
A pesar de que hagamos esto bien, habrá patologías de mayor y menor riesgo. El parto instrumentado, por ejemplo, la cesárea durante un trabajo de parto, el embarazo múltiple, son riesgos que definitivamente trae la paciente, pero el problema es que el sangrado nos va a tomar por sorpresa en la mitad de los casos. Cabe decir que en uno de cada dos códigos rojos yo ni siquiera pensé que esa paciente me fuera a sangrar. No tenía factores de riesgo, una primi delgadita, sana, un parto bien, fue fácil la conducción, no la reforcé o la reforcé muy poquito. Entonces, hay que saber que es impredecible y que nos va a tomar por sorpresa hasta en la mitad de los casos. O de pronto había el factor de riesgo y no lo vimos, no lo interrogamos o no lo pensamos. Y ahí viene el problema inicial, que es el problema del reconocimiento de la hemorragia. Cuando uno lee las guías actuales, FIGO, la Sociedad de Canadá, la ACOC, todas dicen, trate de hacer la mejor cuantificación posible del sangrado. Eso en vida real es un poco más difícil, pero todas insisten muchísimo en esto y básicamente es que reconocer el sangrado puede parecer fácil, pero a veces no lo es, porque si yo tengo 3 gotitas de sangre en un litro de agua, me parece que es un litro de sangre, pero puede ser que no vi todo el charco que hay detrás de la camilla. Puede pasar. A todos nos ha pasado que nos toma por sorpresa al destapar una paciente. Entonces, definitivamente, por ejemplo, la ACOP nos dice, haga todo lo posible para hacer o utilizar un método cuantitativo para cálculo de la hemorragia y el que tenga la oportunidad que para su institución sea el más preciso, porque visualmente vamos a subestimar los volúmenes o sobreestimarlos. Y la evidencia en estudios clínicos muestra que hay una diferencia del 30% entre lo que yo creo que mi paciente sangró y lo que realmente sangró. Entonces, todos hacemos el chiste de que para el anestesiólogo el sangrado es X, para el ginecólogo es Y y para el hemograma es otro. Entonces, realmente se proponen varias estrategias que incluyan simulaciones y sobre todo no considerar que el hecho de tener mucha experticia, ser muy bueno operando, llevar 20 años haciendo cirugía, ginecología, obstetricia pura, o que el anestesiólogo tiene un ojo maravilloso y él prácticamente con su mirada pesa las compresas, pues realmente no hay una relación con esto y es mejor utilizar unos métodos cuantitativos. ¿Qué proponen? Entonces, por ejemplo, conocer el peso de nuestras compresas, pesarlas en seco y pesarlas en húmedo, pues es maravilloso, pero a veces no es tan fácil. El otro punto es considerar utilizar algunas ayudas como estos receptáculos. El problema de estos receptáculos es que también se contaminan con orina, líquido amniótico y materia fecal, que puede generar algunas alteraciones. Y también aparecen las ayudas visuales. Las ayudas visuales realmente en una época hacían buenísimas, luego ahorita dicen no son tan buenas. Yo creo que todo multimodal es importante y básicamente tratan de darle a uno como una idea de cuánto está perdiendo la paciente con estas imágenes. Lo que sí se sabe es que esta imagen para que sirva tiene que estar pegada en un sitio visible. No sirve yo buscarla en una de las fotos del celular, no sirve tenerme que meter a una app, debe estar en algún sitio visible. Y aparecen herramientas de alta tecnología como este que es el Tritón. El Tritón básicamente es un monitor que tiene en este momento la mejor correlación con el delta de la hemoglobina. Es validado por la FDA, es una plataforma móvil de monitoreo a través como de un iPad o una tablet y tiene una ventaja que de acuerdo a lo rojito oscuro, rojito claro de lo que estemos mirando, llámese el canister, llámese la compresa, la gasita, puede hacer un cálculo de la hemoglobina perdida y del volumen perdido y nos dice, hemos sangrado 412 mililitros. De bonito del Tritón es superior a la escala visual, se correlaciona muy bien con la pérdida de hemoglobina con otros dispositivos como uno que tiene máximo, que es el dispositivo de pérdida de hemoglobina continuo, que se utiliza en ciertos pacientes de cirugía mayor. Entonces parece ser interesante, pero pues no lo tenemos disponible. Aparece este concepto ahorita en diciembre del 2022 en la guía de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá, que es el concepto de las pérdidas máximas permisibles en obstetricia. Resulta que los anestesiólogos ya tienen como para las cirugías grandes, en la valoración preanestésica ellos utilizan una fórmula muy parecida que se llama pérdidas máximas permisibles y está muy bonito. Uno se mete a cualquier calculador de computador y dice cálculo de pérdidas máximas. Entonces le dice a uno, bueno, usted tiene cuál es la última hemoglobina del paciente, cuál es la hemoglobina mínima que usted le va a aguantar o hematocrito actual y el hematocrito que usted le va a aguantar, el máximo. Y de acuerdo a eso le dice, su paciente, hombre de 75 kilos, puede perder 1800 cc sin que usted lo transfonda. Le hace que esta estrategia está dentro de un marco de uso racional de hemoderivados y de protocolos de restricción transfusional.
Y es importante conocerlo porque es reciente en la literatura, se está empezando a socializar. Pero el punto es que esto es para ahorrar hemoderivados y en código rojo la transfusión tiene que ser una prioridad. Entonces es bonito. De hecho, ayer con la jefe Bruni en el turno estuvimos jugando con él y no nos daba eso a mano, con calculadora, con papel, no lo lográbamos hacer. Y resulta que al final descubrimos es que el valor normal de la hemoglobina en Canadá es en gramos por litro, de 115 a 155 gramos por litro. Entonces, por otra parte, habría que hacer el proxy de la fórmula con cambiando nuestros gramos por decilitro a gramos por litro. Entonces, ese fue como el confusor que descubrimos después. Tiene algunas características particulares y es que en el embarazo el volumen circulante considerado total es de 100 cc por kilo, con un rango que va de 90 a 200, pero hay patologías donde uno debe considerar el volumen total menor, como en preeclampsia o como en obesidad, que se propone utilizar 70 por kilo. Falta ver, falta que lo validen y falta, pero ya pues los canadienses lo proponen como, mejor dicho, muy importante para ellos. Vamos a ver qué pasa. Yo, como les dije ayer, duramos 1 hora cacharreándole a la fórmula y no nos dio hasta que descubrimos el error. Ahora, los sistemas de alerta temprana. Primero, yo los amo. Creo que los sistemas de alerta temprana deberían usarse en triage, deben usarse en todas las atenciones, porque definitivamente las escalas de alerta temprana, cualquiera, la modificada, la OES, la MEUS, la que usted quiera, para adultos y para obstetricia definitivamente sí permiten de una manera más objetiva detectar pacientes en riesgo y no como yo la veo malita, ay no, no tiene nada, solo está taquicárdica. Y además sirve para toda la hemorragia obstétrica, sirve para sepsis, para preeclampsia, sirve para tromboembolismo pulmonar, sirve para, hasta para COVID, sirve para obviamente hemorragia obstétrica solamente nos sirve para parto obstruido y para abrucio y para patología de cordón y cosas puras, puras como del parto. Yo creo que si le hiciéramos como un ítem abajo de algo puro en obstetricia de la parte del parto, creo que sería la escala perfecta. Entonces, el otro punto es que nosotros siempre tenemos que clasificar el shock. Para eso tenemos el cuadradito que ya vamos a revisar del código rojo, pero realmente es ver lo que se llaman las ventanas hemodinámicas del shock. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener así súper claro que el pulso me avisa que mi paciente está sangrando. Si a una persona le pegan un disparo, lo primero que va a hacer en respuesta a esa pérdida aguda de sangre es hacer taquicardia. Es lo primero que va a hacer hemodinámicamente. Por tanto, la taquicardia, que me puede representar 500 cosas más, hay que tenerla en cuenta en los pacientes con hemorragia, hacen taquicardia, excepto en un caso que ya lo vamos a ver. El llenado capilar aquí lo tenemos, el llenado capilar, la mejor estrategia es medirlo bien medido, que es con una laminita de las de microscopio, se pone y se toma el tiempo con cronómetro, pero a ojo, examinemos los pacientes porque incluso se ha validado que cuando el equipo de salud percibe las manos de un paciente fríos, en el escenario de shock se relaciona con mortalidad. Entonces hay que tocar los pacientes, hay que examinarle las extremidades. El sensorio muy importante, se nos altera el sensorio por cualquier enfermedad grave. En hemorragia obstétrica hay primero agitación, inquietud, seguida por somnolencia, estupor y ya pues pérdida de la conciencia y convulsiones incluso por hipovolemia. Pero adicional a eso, yo siempre les he dicho que uno debe tenerle miedo a una materna que está agitada o que está loca, perdón el término, porque algo grave le está pasando. Es posible en un 1% que tenga una crisis psicótica. Es posible en un 5% que tenga una crisis inducida por medicamentos, una psicosis por metoclopramida, por misoprostol, por etc. Pero tengo que descartar que sea algo orgánico, hemorragia, le va a sangrar la cabeza, va a convulsionar, está séptica o está sangrando y yo no estoy viendo por dónde. Entonces, temámosle al sensorio. Y por otra parte, nuestro amigo el índice de choque, que es con el que más tenemos que estar familiarizado, es gratis. Nos demoramos 1 minuto utilizándolo y es una herramienta validada, predictora de complicaciones de mortalidad y nos sugiere remitir los pacientes. El índice de choque básicamente es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, sabiendo que la taquicardia me habla de hemorragia y la tensión bajita, en particular la hipotensión sistólica, me habla también de pérdida de volemia. Entonces, cuando el índice de choque aumenta, yo debo pensar que mi paciente está taquicárdica y está hipotensa. Entonces, a mayor índice de choque, mayores complicaciones. Y bueno, conocemos la clasificación actual del choque hipovolémico y aquí es importante resaltar, utilice el peor parámetro encontrado.
porque a veces uno dice, el choque se compensa muy rápido, la paciente se mejora muy rápido, pero es mejor que todos actuáramos con su peor parámetro y su peor momento, porque vamos a cuidarla mejor y le vamos a de pronto a decir, bueno, esta paciente hizo un código como rosado, de pronto no estoy seguro, hizo como, luego se compensó rápido, pero una parte de mí quiere pasarla al aguado, pásela al aguado, pásela con el peor parámetro encontrado porque es mejor exagerar en pro del bienestar de la paciente. Y bueno, básicamente lo que nos dice es que nosotros tenemos ya sea la hojita nueva o la hojita vieja, todas nos dicen que tenemos que evaluar sensorio, perfusión, pulso, presión sistólica y el grado de choque compensado, leve, moderado o severo. Ahora miremos un poquito ese índice de shock. Y el índice de shock, básicamente, en obstetricia, nos habla de que los pacientes que están menos de 0,3 de índice de choque, pues no tienen choque. El choque leve entre 0,6 y 0,9. 0,9 va a ser mi punto de corte donde las cosas dejan de ser leve. ¿Sí? De 0,9 en adelante yo me tengo que preocupar. Realmente es más de 0,9 a 1,3 es choque moderado y más de 1,4 choque severo. Está el score de moteo que se utiliza en sepsis, en shock séptico, en choque hemorrágico. El problema es que cuando uno ya tiene un score de moteo positivo, el paciente está muy grave y hemos perdido tiempo. Sin embargo, la invitación de destapar las extremidades y mirarle las piernas a los pacientes. El score de moteo básicamente nos habla de hipoperfusión, también es clínico, también es gratis, no tengo que pedir ningún laboratorio. Y si mi paciente tiene la rodilla moradita un poquito, es un Motin score de 1, 2, 3, 4. Los pacientes con Motin score de 3 para arriba se mueren. Aumenta dramáticamente la mortalidad o sobreviven en un escenario en que requirieron multisoporte, diálisis, ventilación, etc. Y resulta que ya hay una predicción muy bonita, esta es una publicación mexicana muy bonita, donde básicamente ellos dicen, mire, 0,9 es el valor que se asocia en obstetricia con requerimiento transfusional, con mayor incidencia de eventos adversos graves. Entonces, esa paciente más de 0,9, ellos recomiendan remítala a una UADO o una UCI y téngala en un hospital de tercer nivel. No importa si ya se mejoró. Es decir, si activé el código, yo estaba en un segundo nivel, lo activé, se compensó rápido y ya está bien la paciente, enviémosla a un lugar donde se hace un resangrado o una complicación de la coagulación por ese evento, tengan cómo atenderla. Entonces 0,9 definitivamente es un valor que nos interesa muchísimo. Y adicional a eso, les quiero mostrar que el índice de shock ya tiene validación grande poblacional donde se relaciona con transfusión masiva, con procedimientos invasivos y con admisión a cuidado intensivo con un área sobre la curva, bajo la curva muy buena. Es decir, que el índice de choque definitivamente cada vez nos convence más de ser una herramienta muy, muy valiosa. Y el otro punto es que es altamente predictor de complicaciones. Y miren lo que dicen, por ejemplo, esta publicación de Reino Unido, y que también pues hay un grupo americano ahí, me parece excelente. Si usted está en un sitio que no tiene capacidad resolutiva y su paciente tiene un índice de shock de más de 0,9, remita. Más de 1,4 es urgente una intervención a nivel terciario y más de 1,7 hay alta mortalidad y desenlace adverso. Esto quiere decir que si mi paciente tiene 130 de cardíaca y 70 de sistólica, su posibilidad de morirse es muy alta porque su índice de choque va a estar 1,6, 1,7. Por tanto, necesitamos ser supremamente agresivos en el manejo y supremamente agresivos en la transfusión inicial. El otro punto es pedir gases arteriales. Los gases arteriales en el contexto de hemorragia nos van a mostrar una acidosis de tipo metabólico. Eso quiere decir que vamos a ver el bicarbonato bajito y el CO2 bajito porque la paciente respira rápido para compensar esa acidosis. Entonces yo voy a ver el bicarbonato por debajo de 17, mi CO2 probablemente esté bajito porque esa paciente está polimnéica. Va a estar el lactato alto, mayor a 2 cualquier valor, y la base exceso, que además también es predictora de mortalidad, va a estar negativa, por debajo de -5. Entonces yo voy a encontrar una paciente con 12 de bicarbonato, -10 de base exceso, y un lactato por ahí en 4, y de ahí pues para arriba. Y si tengo catéter central, la saturación venosa, la rata de extracción, el delta de CO2, todo eso va a estar alterado. Bueno. Resulta que los gases son importantes porque resulta que se ha relacionado con el grado del shock, con el índice del shock y con predictores de mortalidad. Entonces, si mi paciente al ingreso o al evento de la hemorragia o en esa primera hora, porque uno no le alcanza a tomar gases ahí mismito, pero digamos en esa primera hora, si tiene la base exceso muy negativa,
se asocia más con choque severo. Haces exceso por debajo de -10, se asocia con choque clase 4 o choque severo. Y a más alto lactato también hay una relación directa con choque severo. Por eso pidamos gases que además nos ayudan a saber si esa paciente hay que hacerle algo más, nos ayuda más fácil a tomar la decisión de una esterectomía, porque el lactato elevado y la base exceso muy negativa predicen severidad del choque, tanto en trauma como en hemorragia. Y pues hay publicaciones que lo respaldan. Y sabemos que el lactato per se, no tomar ácido láctico en sangre, que eso no sirve para nada. Gases con lactato, el cassette de los gases debe tener lactato. De hecho, digamos que en gases uno podría pedir todo el perfil de hemorragia obstétrica porque es una prueba POCT, una prueba que se llama Point of Care Testing o prueba a la cabecera del paciente. Y también uno le puede medir la coximetría, todas las hemoglobinas, obviamente que el cassette esté validado, pero pensemos en unos gasecitos normales con lactato. El lactato es un factor independiente de transfusión masiva y está validado. Lactato más alto también se relaciona con mayor índice de shock y con mayores complicaciones. Pero bueno, cuando ya todos nos aprendimos la taquicardia como una alerta de hemorragia, resulta que hay ciertos tipos de choque hemorrágico que generan bradicardia paradójica. Entonces ya no solo quiero que le tengamos miedo a la taquicardia, sino que tengamosle miedo a las frecuencias cardíacas menos de 70, 60, 50 en el contexto de hipotensión. Porque resulta que en pacientes con bradicardia también pueden hacernos sospechar de sangrado y en particular sangrado intraabdominal oculto y sangrado retroperitoneal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que cuando uno tiene un sangrado intraabdominal, el sangrado intraabdominal, pues no nos damos cuenta porque es difícil de diagnosticar. Si la paciente tiene una analgesia peridural o raquidia, pues no va a ser dolor o un dolor. Incluso si no tiene, ya se le pasó el efecto de la analgesia, pues es que la cesárea duele, el pomeroid duele. Entonces, no es fácil evaluar el dolor de un sangrado intraperitoneal del dolor normal de un procedimiento obstétrico. Segundo, a veces no tienen dolor porque están bloqueadas y no hay una excelente analgesia. Entonces no nos vamos a dar cuenta por dolor. La distensión abdominal es importante que no la quitemos de la mente, porque si a uno le cupa un bebé de 3 kilos con 1 litro de agua alrededor, con 1 kilo de placenta y el útero 1 kilo, es decir que a nosotros nos caben 7 kilos de unidad fetoplacentaria, de 5 a 7 kilos facilito en el abdomen. Cuando uno está recién desembarazada, en ese abdomen que es bastante fofito, caben 2 litros antes de que yo me distienda. Es decir, que no pensemos en la distensión abdominal, porque cuando la paciente se distienda ya tiene 2 litros adentro. O sea, tiene 2 litros de sangrado. Entonces tengo que usar otros predictores. Y entonces, uno es la hipotensión sistólica, o sea, la tensión bajita en el postquirúrgico, en la postcesárea, en el área de reanimación, debe ser evaluada. Puede ser que sea efecto de la analgesia, puede ser que sea efecto del opioide con el que le maneje el dolor, lo mismo con la bradicardia paradójica, pero tengo que evaluar o descartar que no esté sangrando. Evalúo sensorio, evalúo diuresis, miro el llenado capilar, le tomo unos gases, le tomo un EcoFast, porque el problema del sangrado intraabdominal es que no es tan fácil de diagnosticar. Bueno, entonces una vez tenemos la prevención y hemos hecho lo mejor posible en reconocimiento del sangrado, que acuérdense que es que el sangrado oculto es difícil de diagnosticar, el sangrado perineal, el sangrado retroperitoneal y el intraabdominal son difíciles. Y hay, por ejemplo, hay pacientes que están haciendo ese útero de Curvalier y también a veces en el parto vaginal o algo de pronto no se ve tan fácil, o sea, uno dice es una atonía y ese útero está infiltrado y ahí cabe una cantidad de sangre. Entonces, reconocer el sangrado pues es parte del proceso. Entonces, vámonos a diagnóstico y reanimación. Entonces, diagnóstico. Todos conocemos este cuadrito de las 4 T's. Yo creo que además yo no lo he cambiado como en los últimos 10 años. ¿Y qué es? Pues tono uterino el 70%, trauma el 20%, tejido el 9% y trombina el 1%. Aquí con respecto a la trombina me refiero, y esto es importante que todos lo tengamos claro, es a la paciente que ya tiene un trastorno de la coagulación de base, que viene portadora de un von Willebrand o algún otro tipo de hemofilia, que tiene alguna alteración de plaquetas, que tiene una trombastenia Gladstman. Esa va a ser mi 1%, pero la coagulopatía adquirida me la van a hacer todas. Y ese es un concepto que todos tenemos que cambiar. Toda persona que sangre va perdiendo glóbulos rojos, plasma, factores de coagulación, plaquetas, y en la pérdida sanguínea está perdiendo lo mismo que la va a ayudar a salir del sangrado, es decir, factores de coagulación. Por tanto, esta T de trombina, solo quiero que la pensemos en el histórico de pacientes que vienen con una
alteración previa de la coagulación, pero todas van a ser trastorno de la coagulación, todas las hemorragias obstétricas mayores. Eso es súper importante porque siempre decimos, no, pero ¿para qué coagulopatía si es solo el 1%? Claro, la coagulopatía previa, pero la coagulopatía adquirida intrahemorragia obstétrica la hacen un montón, ya vamos a ver cuántas. Entonces siempre, claro, la causa más frecuente es la atonía, pero el sangrado intraabdominal no diagnosticado se está convirtiendo de unos 10 años para acá en la mayor causa de mortalidad en paciente obstétrica, de ir a COBES, de hacer auditorías, incluso cuando hacemos todo bien. Es decir, las instituciones que mejor están haciendo todo lo del código rojo son las que tienen mortalidad por sangrado intraabdominal, porque es difícil de diagnosticar y deberíamos tener otras estrategias como los gases, llamar a un amigo, hacerle un ecofast. A veces nos toque abrir la paciente. Abrámosla y nos blanqueamos, pero es preferible a veces porque son difíciles estos diagnósticos. Y uno le dice a la familia, le dice, es posible que esté sangrando, no estamos seguros, es mejor entrar y mirar. Si no es nada, pues claro, es una morbilidad adicional, es un riesgo anestésico adicional, pero si uno tiene una duda razonable, es mejor ir en pro de la paciente. Entonces, reanimación y manejo. Entramos a nuestra famosa hora de oro y realmente la hora de oro tratamos de hacerla muy bien, activamos el código rojo y ese minuto cero de activación del código es fundamental. El minuto primero al 20, reanimación, manejo y diagnóstico, 20 a 60, estabilización y más del minuto 60 deberíamos estar tomando decisiones de manejo avanzado. Sin embargo, realmente lo que vemos es que la sobrevida de los pacientes depende de sus primeros minutos. Entonces, cuando hay un sangrado activo, el chorrito, 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 chorrito persistente, en ese sangrado persistente es que todos ya sabemos que puede pasar ahí 500 mililitros minuto por una arteria uterina. Esta es la sobrevida al inicio del evento, al momento cero, y esta es la sobrevida si no controlamos el sangrado a los 90 minutos. Así no se nos muere en el minuto 90, se nos va a morir una semana después en la UCI de disfunción multiorgánica, de coagulopatía de CID, de falla renal. Entonces, si nos damos cuenta, es que los primeros 20 minutos son demasiado críticos, son demasiado importantes y es donde tenemos que pecar a veces por exceso. Entonces, que sí, que activamos el código rojo y era rosado, no importa. Siempre es preferible ir en beneficio de las pacientes. ¿Cómo es la reanimación? Entonces, es con lactato de Ringer idealmente. Si no tengo lactato de Ringer, no voy a esperar una hora hasta que llegue y si tengo solución salina ahí la uso. Pero básicamente el lactato de Ringer o el acetato de Ringer o la solución de Harman se recomiendan porque son cristaloides de tipo balanceado y al ser cristaloides de tipo balanceado, evitamos un tipo de acidosis que es la acidosis hiperclorémica. Entonces, tras de que esta pobre paciente va a estar acidótica por la pérdida de sangre, por la hipotermia, por la hipovolemia, por toda su condición, y la acidosis aumenta la coagulopatía, si yo le pongo grandes cantidades de solución salina, genero mayor acidosis hiperclorémica y genero otro tipo de acidosis que es la acidosis por diferencia de iones fuertes. Entonces, mejor lactato de Ringer en lo posible. Si no tenemos, pues lo que hace, pero lactato de Ringer. Líquidos a 39 grados centígrados, no calentados en microondas, con un calentador de líquidos y con una estrategia actual racional. Esto es personal porque los textos van a encontrar literatura variada. Yo creo que 1500 cc de lactato de Ringer es un volumen suficiente para ponerle en líquidos a una paciente y ya de ahí en ahí me voy con protocolo de transfusión 111 o 111 y concentrado de fibrinógeno, lo que tenga. Y hay que hacer un control estricto de la temperatura de los pacientes. Por eso todas las guías, por ejemplo, el consenso de la NATA, nos recomienda calentamiento activo y temprano de la paciente, incluyendo calentarle la piel, calentar las infusiones de líquidos, que alguien esté por ahí quitándole los trapitos de las piernas y poniéndole trapitos calientes o frescos o secos, porque todo esa sangre genera mayor enfriamiento y mayor coagulopatía. Hay que generar estrategias activas de prevención de acidosis, como poner el lactato de Ringer, no poner grandes volúmenes. Antes, ustedes veían la tabla del 2009 Código Rojo, 5.000, 4.000, 3.000 de volumen, ya sabemos que eso aumenta la mortalidad, ya sabemos que el riñón no se protege con el exceso de volumen, al contrario, aumenta la falla renal porque las nefronas se dematizan. Entonces, yo diría que 1.500, pero otros compañeros, otros colegas dicen 2.000. 1.500, 2.000 de acuerdo a peso, tamaño, talla de la paciente, es como un volumen racional, pero hay que arrancar hemoderivados. Sin embargo, si mi paciente no le he puesto aún los 1.500 y el sangrado es activo y el índice de choque está mayor a 1, pues hemoderivados es inmediato, eso es muy importante, en este caso de la hemorragia obstétrica.
Porque entonces dicen, no, es que ella me dijo que me esperara hasta pasar las 1500 y uno en 1500 pasarla a veces se demora un ratico. Entonces, si hay un índice de choque mayor a 1, si hay una paciente que yo debería ya estar pensando en la transfusión, o si el sangrado es de esos activos que definitivamente yo sé que esa paciente está difícil que lo controle. La relación actual de transfusión en hemorragia obstétrica es 1-1-1. Eso ha sido discutido que si 1, 2, que si le pongo 4 rojos, 6 de plasma, 6 de plaquetas, o si 4 rojos, 4 plasmas, 4 plaquetas. La relación 1-1-1 definitivamente ha demostrado beneficios tanto en trauma como en pacientes obstétricas, pero básicamente la razón no es por mortalidad temprana, sino por mortalidad después de las 24 horas. Y básicamente es porque el grupo de pacientes que se transfunden 1-1-1 tienen mejor hemostasia y menor muerte experimentada por sangrado masivo. El punto es que en la realidad llegan los rojos, te llegan 2. El plasma se demora un montón, las plaquetas llegan al otro día, crioprecipitados ni decir, entonces eso es una realidad. Y eso es algo que tenemos que evaluar y mirar en nuestros escenarios, porque después dicen, nadie nos había dicho que por eso es que los paquetes de intervención incluyen el análisis de los casos, porque resulta que uno a veces escucha en el chat que no hay sino una de las unidades del código rojo. Y uno dice, ¿y si nos pasa algo? ¿Por qué no? Esto tiene que ser parte del paquete, ver cómo solucionamos el problema de hemoderivados en las instituciones. El manejo médico y quirúrgico es parte, pues, obviamente del paquete de intervención y ahí es todas las intervenciones coordinadas que hacemos para que el sangrado pare. Si es una atonía, obviamente tengo que hacer este tipo de masaje bimanual que incluye pues la presión para tratar de estripar así y hacer muchísima presión en ese útero. En los medicamentos uterotónicos, los líquidos racionales, la transfusión temprana, todo eso hace parte del manejo. Y cuando hablamos de fármacos, pues nuestro primer paso van a ser los uterotónicos, oxitocina, carbetocina, misoprostol y metergin. Ahorita hay literatura que está bajando un poco a misoprostol del orden, no les está gustando tanto. Sin embargo, está en nuestro protocolo de código rojo. Yo creo que en este momento debemos seguir con misoprostol, pero hay evidencia mundial que empieza a sacar un poco a misoprostol de guías. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que hacer lo que dice el protocolo de código rojo y está misoprostol. Uterotónicos, 1000 evidencia, oxitocina es nuestra primera línea. La última revisión de Cochrane, que además es más grande que la previa, muestra que oxitocina es mejor que todas y que cuando se usa combinada con otras incluso mejora que comparadas con las otras solas, entonces oxitocina. Pero si yo tengo una paciente que tenga que ser yo un poco más restrictiva en fluidos por una cardiopatía, porque tiene preeclampsia, porque me preocupan el número de infusiones y esos 125 cc hora de oxitocina, por el riesgo, digamos, de edema pulmonar, puedo considerar carbetocina como una estrategia que es muy buena y es una única dosis. Entonces, uterotónicos siguen siendo nuestra primera línea. Ya vamos a hablar de ácido tranexámico y calcio, antibióticos, vasoactivos, cuando fibrinógeno, cuando concentrado de fibrinógeno, protrombínico, desmopresina y factor 7 activado. Pero pues recuerden que el primer fármaco tendrá que ser los uterotónicos. Nuestro amigo el ácido tranexámico. Hay que ponérselo a todas las pacientes con hemorragia obstétrica de cualquier origen. A la mola sangrando, al aborto sangrando, al ectópico sangrando, a la hemorragia obstétrica, hay que poner. Básicamente es porque primero los estudios de trauma son dramáticos, los estudios de trauma craneoencefálico, toda la saga CRASH, los estudios de trauma en columna, en trauma cerrado son dramáticos, ácido tranexámico reduce mortalidad. Y pues el Woman Trial, que es el estudio que pagó o patrocinó OMS, básicamente este estudio que es grande, que fueron 20,000 pacientes, participantes y que fue un ensayo clínico aleatorizado, bien hecho, 10,000 a un lado, 10,000 al otro, demostró que cuando uno usa ácido tranexámico, salva a 1/3 de las mujeres que morirían desangradas por obstetricia y que reduce además 35% de necesidad de procedimientos quirúrgicos de urgencia como una histerectomía a un bajo costo. En ese momento el Woman costaba 2 libras esterlinas o $2.5. Sigue siendo muy, muy económico. De hecho, para Colombia es como de 2,000 pesos, no sé. Por tanto, se justifica su uso y con muy bajas tasas de complicaciones. Pero la infusión sí tiene que ser lenta, eso es algo importante.
Ese estudio, 193 hospitales de 21 países, pues claramente lo justifica. Es tan impactante el Woman Trial que desde al ratico que sale, UNFPA y UNSAID y OMS dice, póngalo en todas las pacientes en el transcurso de las 3 horas. Este mensaje tiene que ser aclarado. ¿Por qué razón? Cuando uno dice, tiene 3 horas para poner el tranexámico, pues todo el mundo como que dice, ah, sí, ya lo pongo. No, el tranexámico tiene que ser puesto lo más tempranamente posible. Pero si mi paciente tuvo el parto en una vereda y me llega al primer nivel y yo no tengo tranexámico y me llega al segundo o tercer nivel, a las 3 horas se lo pongo, porque aún así alguito le sirve. Pero debe ser puesto lo más tempranamente posible, debe ser puesto en todas las causas, porque cuando yo estudié gineco me decían no solo en el sangrado en capa, solo cuando hay sangrado de pared, de vagina, cuando hay desgarro de cuello, y realmente no, es para todas las causas, cualquier tipo de sangrado, y la evidencia es tan sólida que vale la pena extrapolarlo a el aborto con sangrado importante, el ectópico con sangrado importante, porque en una tonía uterina les garantizo que todos activamos el código rojo, pero en el ectópico de pronto no tanto, o lo operamos rápido pero no activamos el código rojo, o en el aborto también pasa, como que esas pacientes de útero chiquito nos preocupan menos, o no es que nos preocupan menos, nos confiamos menos. Y al contrario, es a las que el peor les va porque no tienen la reserva de glóbulos rojos, de masa eritrocitaria y de volemia que si tiene una de tercer trimestre. Por tanto, una de un aborto se nos puede morir más fácil que una de una tonía, así sea un útero chiquito, porque su reserva de glóbulos rojos del 33% de más y de la volemia del 33 al 43%, pues no la tiene, no ha tenido tiempo de desarrollar. Pero lo que les quería mostrar, esta publicación que es en adultos, 40,000 pacientes sangrando, demostró que la efectividad del tranexámico depende del momento en que yo lo ponga. Es decir, que miren que si yo pongo el tranexámico en el momento 0, 100% de efectividad como antifibrinolítico. Si lo pongo en el minuto 10, 91%, al minuto 15 ya es menos del 90%. Y si lo pongo a los 90 minutos ya me sirve 45% de efectividad. Por tanto, el código rojo va con tranexámico y va con tranexámico temprano siempre. Resulta que entonces dijeron, bueno, ¿será que el tranexámico es tan bueno y tan bonito que lo debemos poner profiláctico en parto y en cesárea? Entonces aparece este primer estudio, que es el TRAP-1, publicado en 2018, tanto bueno, el protocolo está en el British Journal de Obstetricia y Ginecología y la publicación está en el New England Journal. Y básicamente aquí nos dice no a favor. En el parto vaginal de bajo riesgo, las pacientes no se benefician de tranexámico profiláctico para reducir el riesgo de sangrado. Partos de bajo riesgo, no a favor, TRAP-1. Pero el TRAP-2, me devuelvo acá, que acabó de salir en el 2021, que básicamente habla sobre evidencia de uso de ácido tranexámico en cesárea. Y es un estudio de 4,431 pacientes. Encontró que en las pacientes que van a cesárea y que recibieron profiláctico, es decir, no habían sangrado todavía, uterotónicos como oxitocina, lo normal, el ácido tranexámico resolvió o tuvo una significativamente más baja incidencia de pérdida sanguínea mayor a 1,000 mililitros o transfusión de sangre en las primeras 24 horas, o sea, hasta el día 2 comparado con placebo, pero como tal no tuvo impacto en mortalidad ni en otros desenlaces relacionados con hemorragia. Sin embargo, también tienen un análisis de subgrupo donde muestran que las cesáreas de mayor riesgo más de benefician del tranexámico. Entonces, yo en particular pienso que la evidencia que prontamente se va a construir es que si mi paciente es una segunda, una tercera cesárea, tiene otro factor de hemorragia obstétrica, es obesa, la placenta está baja o previa, es un gemelar, tiene un periodo intergenésico corto o extremos de edad reproductiva, la evidencia me va a decir que le ponga el tranexámico profiláctico. Entonces yo en particular creo que tenemos que empezar a pensar en eso porque vale 2,000 pesos. El riesgo de complicaciones las hay, pero si se administra en la infusión durante los 10 minutos realmente el riesgo es bajo. Entonces yo creo que la evidencia va para allá, frente al tranexámico. Y costo-utilidad, pues realmente sí es muy, muy útil. Sin embargo, pues lo ideal es que no hubiera tanta cesárea. Lo ideal es que hubiera más partos vaginales y tuviéramos muchas estrategias multimodales integradas para tener mejor parto vaginal
con pacientes con mejor educación, con mejores cursos, analgesia peridural para todas, con espacios de caminar, bueno, con todo lo que todos quisiéramos para que el parto vaginal sea una realidad. El calcio. El calcio, al principio nos lo vendieron como si usted le pone 4 unidades de glóbulos rojos a una paciente, póngale una ampolla de calcio. Así me enseñaron a mí. Resulta que es que el calcio además es mediador de todas las cascadas de la coagulación y de todos los cambios de los factores de coagulación a su forma activada. Por tanto, ya sabemos que hay que poner calcio. Uno, porque nos ayuda a que la cascada de coagulación pegue más. Segundo, porque además cuando yo transfundo de manera masiva genero hipocalcemia, en particular disminución del calcio ionizado. Y el calcio tampoco tiene riesgo, tampoco, digamos que el riesgo es muy bajo, prácticamente nulo, justifica ponerlo en la hemorragia obstétrica mayor, o sea, en la hemorragia obstétrica. Con respecto a los antibióticos, un subanálisis del Woman Trial pues nos mostró que sí hay un aumento del riesgo de sepsis y que hay que poner antibiótico profiláctico o considerarlo terapéutico de acuerdo a la manipulación. El uso de vasoactivos depende del momento. En la fase pura aguda del sangrado a chorro, en ese momento se recomienda una reanimación de tipo hipotensiva. La reanimación hipotensiva, pues la coordina muy bien el anestesiólogo y es mantener unas presiones medias promedio de 60, 55 de presión arterial media, porque si yo aumento la presión arterial, pues voy a tener mayor presión de perfusión de chorro y mi chorro va a ser en vez de más goteadito, mientras controlo mecánicamente el sangrado. Una vez controlo mecánicamente el sangrado, mi paciente ha sido reanimada apropiadamente con líquidos y sangre y sigue hipotensa, pues debo ir tempranamente a poner vasoactivos. El vasoactivo de elección es la norepinefrina, noradrenalina. La corrección mecánica del sangrado, pues tenemos los balones hemostáticos y los balones pues hidrostáticos uterinos, el balón de Bacri, ojalá tuviéramos en todas partes. El balón es muy bonito, es una herramienta que deberíamos tener más disponible, por costo se nos volvió un poco difícil, hay algunos balones del mismo diseño Bacri genéricos que pueden ser una alternativa interesante. Recomendación, ponerlo por ecografía. Entonces, uno pone su transductor convex común y corriente, el 3.5, acá en el fondo uterino, lo puede poner así y también lo puede poner así, de hecho vale la pena estarlo moviendo, mientras se introduce y se llena el balón. Eso permite además ver cómo el balón llena y ocupa las cavidades, ayuda a cuantificar un poquito más y no métale 300, otros 100, porque tú estás mirando el fondo del útero, permite ver qué tanto lago de líquido se forma acá en el fondo, lo cual puede ayudarnos como predictor. Y la ventaja del balón de Bacri es que permite ver el sangrado por uno de sus puertos y una de las desventajas relativas es que puede salirse, por tanto a veces recomendamos una compresa aquí como metidita para mantener en el fondo el balón. El balón de Bacri requiere una vigilancia específica en su retiro, se debe retirar las 24 horas, se retira quitando de a 100 mililitros cada 30 minutos y si mi paciente hace taquicardia o sangra, debo volverlo a inflar y llevarlo de inmediato a cirugía. No se recomienda el balón artesanal, hubo una alerta de la OMS hace como 2 años que realmente subestimamos el sangrado y creemos que controlamos el sangrado y dejamos a esa paciente ahí acostadita con un condón que se va desinflando. Entonces, en este momento no se recomienda. Y tenemos otros dispositivos, hay otros 2 tipos de balones, el que está ahorita como de moda, pinta muy bonito, es el balón Elavi. Este balón tiene un mecanismo un poco diferente, es un balón hidrostático que se autorregula, porque el balón anterior pues solamente hace como presión, controla el sangrado porque está estripando los vasitos que están escurriendo. Este balón, el Elavi, tiene una comunicación directa entre el líquido que le meto y el líquido que está dentro del balón. Se introduce con la mano dentro del canal vaginal y dentro del útero, se pasa por encima, como si uno estuviera metiendo así por encimita el tubito. Se puede hacer también guiado por eco, aunque no hay evidencia al respecto. Se introduce y esta bolsa que yo la lleno con 1000 mililitros de agua estéril o puedo ponerle una bolsa de 1000 porque aquí hay un puertito como los chuzitos de venoclisis que se clavan así en el suero con una bolsa de 1000 de líquidos. Y depende de la altura, entonces se cuelga a 1.5 metros de donde está la paciente acostada. Entonces, si mi paciente está acá, yo voy a colgar esta bolsita a 1.5 metros. Y ella va con la valvulita abierta, ella va a escurrir y va a llenar en 2 minutos, y puedo verlo por ecografía, va a llenar el balón. Este balón, como no tiene un cierre, no se tapa con jeringa, ni con tubito, ni con nada, ahí va a quedar el líquido.
Si mi útero se empieza a contraer y me empieza a mejorar la tonía, esa fuerza del útero es capaz de devolver el líquido aquí. Entonces, eso implica que el útero está mejorando y se puede graduar la altura de acuerdo a el índice de choque, de acuerdo a la taquicardia, de acuerdo a la tensión sistólica y de acuerdo al dolor de la paciente. Por ejemplo, si la paciente tiene mucho dolor, de pronto me toque bajarlo a 75 y hay unas tablitas también para graduación de la altura. Puede ser difícil el reto de pegar 1.5 metros, entonces hay que tener algún palito de estos, ¿cómo se llaman? Se me olvidó. Bueno, del suero, pero que nos dé esa medida y tenerlo premarcado con las medidas. Pinta muy bonito. Yo nunca lo he usado, vale la pena entrenarnos. Creo que tiene una fisiopatología muy interesante con respecto a que el solito, si el útero se va mejorando, mejorando, mejorando y lo expulsas, es que ya la atonía pasó. Y se retira entre las 8 y las 24 horas y este no requiere irlo desocupando como si se tiene que desocupar o monitorizar el retiro de un Bacri. Con respecto a las suturas compresivas uterinas, Bill Lynch, Hyman y Pereira, esta de Pereira es bonita porque además pues es colombiana. Se ha validado en Colombia y pues realmente la tasa de éxito es del 76 al 100%, requiere haber hecho el rollito de carne con el útero y ahí sí mirar si para el sangrado antes de tomar la decisión de hacer la sutura. La ligadura hipogástrica requiere pues experticia, no todo el mundo la sabe, la sabemos, yo no la sé hacer, nunca la hice, cuando operaba, ya ahora sí que menos. Y es importante la confirmación del pulso femoral. Entonces se toma el punto, se mira el femoral, se aprieta y se mira que persista el pulso femoral, que no se pierda, porque si no, de pronto es que estamos ligando por acá y sería pues una catástrofe para la extremidad. La embolización de arterias uterinas es preciosa. En los sitios que uno la tiene es una cosa preciosa. Básicamente ayuda a mejorar y reducir la circulación pélvica colateral y sobre todo para esos sangrados ahí persistentes, ya en el escenario de cuidado intensivo. Se hace por radiología intervencionista, requiere un equipo, por lo menos un equipo de fluoroscopia de alta calidad o idealmente un equipo de hemodinamia. El problema es que puede haber algunas trombosis y disecciones de vasos cercanos, intestinales, y logísticamente pues no es tan fácil porque a veces toca sacar a la paciente del sitio donde uno está. El TAN o traje antichoque no neumático, tenemos que usarlo. Bogotá está un poco reacia a usarlo, en parte porque uno dice, pero estoy en un tercer o cuarto nivel, pues que voy a usar esto que es como incómodo, pero pues está ahorita, está reglamentado, tenemos que usarlo, estamos entrenados. Y básicamente lo que sucede con el traje antichoque no neumático es que hacemos una compresión que va desde los tobillitos hasta arriba, además de una presión pélvica, reduciendo la pérdida sanguínea y generando una especie de autotransfusión de la paciente. Y además toda esa sangrecita que está perdida en los lechos de las piernas y en los lechos esplásnicos se va a subir hacia corazón y carótidas y cerebro, protegiendo a la paciente. Esta maniobra es una maniobra útil para el transporte, útil mientras uno la mueve de una sala de cirugía o de un área de partos a otro. Lo puede hacer cualquier persona. Es una maniobra que ayuda y que sirve a veces en las referencias y contrarreferencias, es decir, en el traslado seguro de una paciente. Si yo no tengo traje antichoque, puedo mirar el pulso femoral y presionar por encima del útero, digamos que este es el útero, y vamos a hacer una presión profunda hasta que la aorta ya no se sienta el pulso. Entonces uno siente el pulso de la aorta, ahí sigue haciendo presión profunda y se va el interno o la jefe o el médico con la mano tetanizada hasta el momento en que pueda ser intervenida esa paciente y se puede utilizar esta estrategia del clampeo externo de aorta también intraquirúrgico. Es incómodo, pero reduce muchísimo el volumen del sangrado y al no estar en ese charco del sangrado, pues la postura de las pinzas para la histerectomía es más fácil. ¿Qué hay de nuevo en los paquetes de intervención? Para ir pues como entrando a otra parte del tema y no pasarnos del tiempo. El primer concepto es que el sangrado mayor consume factores de coagulación y esto tenemos que pensar, porque a nosotros nos dijeron coagulopatía es solo el 1%, pero esa es la coagulopatía que la paciente tiene. Y me dice, doctor, yo tengo una trombastenia Gladstone. Entonces uno dice, me va a sangrar, le voy a tener listo un agente bypass, plaquetas, todo lo que toca. Pero resulta que por solo sangrar, debo pensar que el sangrado obstétrico mayor es un trastorno severo de la coagulación de tipo adquirido. Yo no tengo hemofilia, pero si sangrar en un parto es como una hemofilia adquirida, se pierde dramáticamente la posibilidad de coagular, porque se pierde agudamente el fibrinógeno y los factores de la coagulación y se vuelve un círculo vicioso en que hay sangrado, pierdo factores de coagulación, luego coagulo peor y sangro peor y se ve ese círculo vicioso.
A mí, en mi época, me enseñaron la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación. Y la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación terminaba en el factor 10, que se volvía 10 activado, y luego el 2, que se volvía 2 activado, y terminábamos en fibrinógeno y fibrina. Y básicamente ese 10 era supremamente importante para este paso y generar esa mallita de fibrinógeno. La nueva cascada de coagulación, que es la que están actualmente aprendiendo las generaciones más jóvenes, tiene tres fases. Una fase inicial, una fase de amplificación que se caracteriza por un estallido masivo de trombina y una fase de propagación muy importante en la cual se va propagando esa coagulación. Esto es malo cuando hay trombos, pero es buenísimo cuando hay sangrado. Pero al mismo tiempo ese estallido de trombina y esa fase de propagación es la que hace que mi paciente que sangró tenga mayor riesgo de un tromboembolismo pulmonar. Pero básicamente, hagamos lo que hagamos, en todas partes va a estar metido el calcio y va a estar el fibrinógeno que pasa a fibrina y es muy importante para la estabilización del coágulo. De hecho, el factor 1 de la coagulación es el fibrinógeno. Y es por eso que el mundo está migrando a hablar de fibrinógeno. Entonces, aquí tengo conflicto de interés, yo soy speaker de fibrinógeno, sin embargo, pues me he leído toda la literatura mundial de por qué se está usando fibrinógeno prácticamente de segunda línea en el mundo. La razón es que, por ejemplo, en Europa ya el protocolo transfusional va con 1-1-1 y el concentrado de fibrinógeno en vez de críos. Pero básicamente la idea es que ustedes tienen que pensar que hay una coagulopatía hemorrágica causada por el sangrado. Y no se me forma esta mallita que vemos acá de fibrina, que es la que va a atrapar a los eritrocitos, que se va a unir a unas plaquetas que son muy activas. La plaqueta es una célula muy inteligente y altamente efectora. Pero el problema es que si además hubo hipotermia o exceso de fluidos, va a haber mayor coagulopatía y no se va a formar esa mallita. Por tanto, para prevención de la coagulopatía, el primer mensaje es disminuir el aporte hídrico. Si yo encharco a la paciente con 3.000 mililitros de líquidos, luego la sangre, el plasma y las plaquetas no le va a pegar. Por tanto, vamos a un protocolo restrictivo y un poquito más racional del uso de fluidos. 1.500, 2.000, según algunos. Yo con 1.500 arrancaría a transfundir. Si persiste el sangrado, si persiste el sangrado. Pero al mismo tiempo yo tengo que usar de manera racional los hemoderivados, porque no tengo, porque tienen efectos adversos, porque producen taco, trali y otras cosas. Entonces tengo que equiparar esto, pero puedo incluir agentes hemostáticos. Entonces actualmente hay una nueva era en el uso de hemoderivados porque hay algunos problemas con la transfusión. El problema más importante es la baja disponibilidad de hemoderivados o que uno solo tenga los 2 globulitos rojos del código rojo. Hay que ponerlos. Pero resulta que cuando uno pide plaquetas, plasma no llegan. En la ciudad yo a veces trabajo fuera de Bogotá y yo pido un plasma y me llega al otro día, las plaquetas me llegan al otro día y solo si es entre lunes y viernes que me las traen de Tunja. Entonces es complejo. La reacción transfusional, la sensibilidad, la sobrecarga de volumen, el TRALI, que es la injuria pulmonar inducida por transfusión, el TACO, que es la sobrecarga de volumen inducida por transfusión, la infección asociada a transfusión casi no se ve, pero pues hay infecciones que se siguen transmitiendo por sangre, pero realmente la calidad de los bancos de sangre hace que esto sea pues prácticamente imperceptible. Entonces aparecen algunos medicamentos o fármacos enfocados al manejo de la coagulopatía. Y básicamente es porque los estudios han mostrado que uno tiene 3 predictores de hemorragia obstétrica mayor y de coagulopatía. El primero es tener el fibrinógeno bajo. El segundo es tener las plaquetas bajas y el otro es tener los factores de coagulación bajos. Este no lo puedo medir, luego me toca ignorarlo, pero me sirven un poquito los tiempos de coagulación. Si mi paciente tiene los tiempos largos, esa paciente está grave, está grave. Y las plaquetas bajas, y si tiene el fibrinógeno bajo. Pero hay otro problema. En el momento en que yo activo el código rojo, tomamos la segunda vena, tomamos los 3 tubos. Lo más probable es que esos valores sean normales. Aunque el fibrinógeno ahí en ese momento cero es predictor de hemorragia mayor, generalmente en la primera alteración de laboratorio se ve en la primera hora, o sea, hay que estar repitiendo los laboratorios y en eso uno a veces dice, pero los acabo de pedir y ni he visto los otros, pero pues toca ser muy dinámico porque de aquí a que me salgan los tiempos y el cuadro hemático, yo ya debería haber tomado el segundo laboratorio. Que eso es uno de los cambios que yo le haría a la estrategia actual de código rojo, laboratorios iniciales, laboratorios de la primera hora y hacer el seguimiento. Protocolo de transfusión masiva. Cada institución debería tener su protocolo de transfusión masiva de acuerdo a la patología. No es lo mismo una transfusión masiva en un disparo que una transfusión masiva en un útero sangrante. Entonces, todas las guías Queensland, todos ellos tienen su propio protocolo, pero básicamente es que uno pone
rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitados. El plasma lo debemos poner porque tiene todos los factores de la coagulación requeridos para la hemostasia y porque previene la coagulopatía dilucional. Y todos, me incluyo, tendemos a veces a como decir, no, pero no necesita plasma. Solo le puse 4 de rojos. Resulta que sí hubo coagulopatía dilucional. Si el sangrado se controló al 100%, pues bien. Pero si quedó ahí una gotica sangrando y no puse plasma, esa posibilidad que ese sangrado se complique grave va a ser más alta. Y los crioprecipitados, porque cuando yo pongo críos, lo que estoy dando es fibrinógeno. ¿Cuál es el problema de pronto de los críos? Uno, disponibilidad. Dos, que es que el crío precipitado solo tiene 250 a 325 miligramos de fibrinógeno y muy poquitos de otros factores de coagulación. En cambio, el fibrinógeno viene una dosis, yo pongo 3 o 4 gramos, estoy poniendo 3 o 4 gramos. En cambio, con los críos puede ser que una ampolla tenga más poquito, otra menos poquito. Este es el fibrinógeno. El fibrinógeno es fundamental en la coagulación. Si no hay fibrinógeno, no hay coagulación. Y básicamente aquí de pronto lo importante es que uno debe conocer los valores normales de su institución y debe generar estrategias para que sean más rápidos. Entonces, si uno implementara, no el código rojo, porque ya está implementado, lo estamos haciendo muy bien. El problema es que si implementamos todo el paquete de intervención, tendríamos que analizar cuánto se demora el fibrinógeno en la subred norte. Entonces resulta que se demora 3 horas, 4 horas. Y uno dice, muy lento. Tenemos que ver cómo hacemos para que esté en 40 minutos, lo mismo que los tiempos de coagulación deben estar en 40 minutos. Entonces, si mi institución tiene miligramos por decilitro, el valor normal será 200 a 400. Si mi institución tiene gramos por litro, el valor normal es de 2 a 4. Entonces, yo tengo que saber, de acuerdo a mi institución, cuál es el valor normal de fibrinógeno. En una en la que yo trabajo es este, en otra es este y en otra es este. Hay que saber. Ahorita va a salir, ya está en publicación, la Guía Colombiana de Sangrado Mayor y de Hemorragia Mayor, donde hay un capítulo de solo hemorragia obstétrica con las recomendaciones nacionales. Ahí sale, pues, esta recomendación de toma y utilización temprana de fibrinógeno. Básicamente se sabe que hay estudios muy importantes, este es el de Charbit, que fue uno de los primeros en mostrar que hay una relación estrecha entre qué tanto sangra la paciente y los niveles bajos de fibrinógeno, y resulta que ellos se dan cuenta que cuando en las primeras 24 horas, las mujeres que sangraron tenían más bajito el fibrinógeno, la antitrombina, el factor 5, la proteína C, el PT prolongado y el dímero D elevado. Pero resulta que es que yo solo puedo medir fibrinógeno y tiempo. Sí, bueno, dímelo D, pero nos confunde. Entonces ahí, en este escenario de hemorragia, nos confunde, no lo pidamos. Pero resulta que estos dos sí yo los puedo pedir, esto no. Pero el marcador más importante en el momento cero es el fibrinógeno, porque tiene un RR de 2.6 por cada gramo que disminuye, o por cada 100 miligramos que disminuye. Y lo normal en obstetricia es más de 4 gramos o más de 400 miligramos. Entonces, si mi paciente tiene 2 gramos, ya tiene un RR más importante. Si tiene 1 gramo, pues obviamente su riesgo de sangrado es masivo. Y el punto es que si mi fibrinógeno está por debajo de 2 gramos o 200 miligramos para, por ejemplo, subred norte, tiene un valor predictivo positivo de hemorragia mayor del 100%, o sea que es bien importante, pero no me sirve si me va a llegar el resultado a las 3 horas, porque ya me sale bajito y la paciente está estable, yo digo, ya no le pongo. Entonces necesito que ese laboratorio salga más temprano. Entonces, el consenso de la NATA es la guía transnacional y transdisciplinar de manejo de hemorragia obstétrica y transfusión sanguínea, que está hecho nada menos por la FIGO, por la EPCOG y por la Sociedad Europea de Anestesiólogos. Esa guía es divina, hay que leérsela. Dice claramente que el fibrinógeno es el primero en alterarse, que uno puede elegir reponer el fibrinógeno con críos o con fibrinógeno en concentrado en ampolla, y que la propuesta, por ejemplo, de este autor, que ha sido el que ha demostrado mejores resultados, es poner uno de rojos, uno de plasma, uno de plaquetas, uno de críos, pero que le va mejor uno de rojos, uno de plasma, uno de plaquetas, uno de concentrado, fibrinógeno. Y de hecho eso llevó a que en uno de los congresos de la ISTH del 2021, ellos propongan fibrinógeno acá, después de tranexámico, uterotónicos, tranexámico, fibrinógeno. Obviamente tienen los recursos, nosotros es complejo y nosotros en Colombia, y lo que nos va a decir la guía grande, es que podemos usarlo, el concentrado de fibrinógeno, siempre y cuando tengamos documentado que el fibrinógeno está bajito.
ya sea por un fibrinógeno de Claus o por un trombolastograma. Entonces, obviamente el mundo está usando mucho la reanimación hemostática guiada por objetivos, es decir, guiada por pruebas viscoelásticas. Está la trombolastografía y la trombolastometría, que son pruebas viscoelásticas, y que además de darnos una morfología, nos dicen que acá el tiempo R está muy largo y la amplitud mínima, la amplitud máxima está muy chiquita, entonces hay déficit de factores, póngale plasma. Nos dice, por ejemplo, si sale la raya completa, sale, es que el paciente definitivamente no está coagulando, nos habla de la CID hemorrágica, entonces necesita plasma, necesita plaquetas, necesita factores de coagulación. Pero en la mayoría de los sitios no lo tenemos. Pero lo que sí nos dicen las guías es, si usted lo tiene, úselo y úselo para guiar la terapia transfusional. Porque resulta que hay muchas instituciones que lo tienen y nadie lo usa o lo dejan solo para la cirugía cardio o para el ECMO y se está subutilizando teniendo una obstetricia. Y a veces uno lo tiene en la clínica de al lado de su red y entonces uno dice, venga, ¿cómo hago para pedir este examen? Tranquila, doctora, en 10 minutos tómelo y yo le tengo el señor de la moto, lo llevan y en 30 minutos ya lo están procesando y a los 50 minutos tenemos un resultado y uno no sabía que tenía esa herramienta, entonces es bueno saber. Si lo tengo, úselo. Si no lo tengo, mida el fibrinógeno normal con el método de Claus, pero no lo mida una sola vez porque hay que hacerle seguimiento a la prueba. Entonces, el boletín práctico de la ACOG también dice, usted puede utilizar fibrinógeno y concentrado protrombínico o no. Pues realmente la evidencia en este momento nos dice que estos concentrados se pueden utilizar considerando que hay una pérdida activa aguda de factores de coagulación, consultándolo con un experto. Y la guía NATA, que es un poco más pragmática, sí dice, si usted tiene menos de 2 gramos de fibrinógeno o menos de 200 miligramos por decilitro, debe repletarlo con críos o con concentrado de fibrinógeno, lo que tenga disponible. Y recuerde que este valor le predice hemorragia mayor con un valor positivo predictivo del 100%. Entonces, la guía NATA da varios algoritmos. Este es uno de esos que es muy bonito, que le dice monitore, trate, ponga vasopresores, transfunda, siempre tranexámico. Ellos usan Cell Saver de acuerdo pues al tipo de cirugía. En una cesárea pues uno no va a hacer salvamiento si hay líquido amniótico por pedacitos de esta grasita del bebé, se me olvidó, vermix caseoso, porque podrías hacer embolizar pues a los pacientes. Pero ellos sí recomiendan entonces la sustitución de fibrinógeno si usted demuestra que el fibrinógeno está bajito, ya sea por pruebas viscoelásticas si las tiene o si tiene menos de 2 gramos o para nosotros en su red sería menos de 200 miligramos, deberíamos repletar fibrinógeno. Eso dice la NATA, pronto saldrá la guía nacional que nos ayudará a tomar decisiones. Por tanto, la ISTH y la Sociedad de Hemostasia de Coagulación Mundial dice, pida durante la hemorragia posparto y haga seguimiento de PT, PTT, cuadro hemático, tipificación y rastreo y fibrinógeno, y si tiene pruebas viscoelásticas, úselas. Por eso debemos pedir estos laboratorios y hacer algo al respecto. Y obviamente si documento hipofibrinogenemia, o le pongo críos o le pongo concentrado de fibrinógeno. Ahí. Bueno, ya casi acabamos. Esta es la desmopresina. Yo en particular la amo, me encanta la desmopresina, es muy segura, la tenemos disponible en muchísimos sitios, tiene un montón de utilidades, pero la desmopresina básicamente se está montando como uno de los componentes de esa lonchera, refrigerador o como lo llamamos en Colombia el kit de emergencia obstétrica, lo tienen en algunos hospitales metido ahí. Y básicamente no se usa de forma rutinaria, pero estimula el factor 8 y estimula el factor de von Willebrand. Entonces, en las pacientes que yo sospecho coagulopatía o que tengan alguna alteración plaquetaria como un HELP o una trombastenia, podría considerar desmopresina ahí y realmente es de muy bajo riesgo y de bajo costo. Se puede poner en esta dosis 0,3 unidades por kilo. O se puede poner los 15 miligramos subcutáneo que viene en la ampolla y es más fácil de utilizar. El factor 7 recombinante activado. Es así una molécula que sube, baja, baja, sube. Digamos que se utilizó durante una época, pero aumentó el riesgo de trombosis arterial. Luego la FDA la prohibió, pero en el 2021 vuelve a ser aprobada en Europa por la EMA, que es la Sociedad Europea de Alimentos y Medicamentos para Hemorragia Obstétrica Mayor. La NATA, ¿qué dice? La NATA dice que la puede utilizar siempre y cuando usted haya corregido la acidosis y solamente como último recurso en hemorragia obstétrica mayor
porque aún falta evidencia. Sin embargo, los artículos que sometieron a la EMA pues muestran que sí podría servir en esos pacientes pues, de casos severos. Pero hay que recordar que aumenta un poco el riesgo de trombosis arterial y que para que sirva este fármaco tiene que corregirse la acidosis, la hipotermia, el calcio debe estar normal y debemos haber corregido el fibrinógeno y la dosis actual es de 90 microgramos por kilo. Por tanto, pues yo he tenido que manejar todo lo demás y que este sea mi último recurso. Es complejo en Colombia ponerlo porque toca reportarlo como una enfermedad huérfana, pero es súbita. El concentrado protrombínico humano lo usamos mucho para paciente que sangró en la cabeza o tiene una cirugía y estaba anticoagulado con los DOAC, los nuevos anticoagulantes orales, o con warfarina y no fue posible reversarlo solamente con vitamina K. Sin embargo, en la práctica obstétrica, en escenarios donde no hay hemoderivados, pues se ha utilizado para reponer factores de coagulación y hay algunos reportes de casos que son exitosos, pero por ahora no hay recomendación ni evidencia suficiente para su uso. Por último, recordemos que a estas pacientes todo lo que hagamos les duele un montón, hay que ponerles analgésicos, una peri para manipularlas, hay que estar pendiente del dolor cuando tienen un balón de Bacri, ponerles hierro después al egreso, si no se fueron con histerectomía, garanticen un método de anticoncepción de larga duración, porque en la próxima sí se muere. Y como repite y cada vez da más duro, pues hay que tenerlo en cuenta. Y recuerden que como hubo ese estallido de trombina buscando coagular, hay que hacer tromboprofilaxis tan pronto sea posible, siempre no farmacológica en las primeras 8 a 12 horas, luego evalúo si mi paciente es candidata a iniciar tromboprofilaxis farmacológica inicio, si todavía no, porque tiene el balón adentro de Bacri o alguna cosa, sigo con medias antiembólicas y a las 24 horas inicio el fármaco. Entonces, para cerrar y concluir, la hemorragia obstétrica incluye todo esto, que yo hago un manejo médico con uterotónicos, ácido tranexámico, manejo quirúrgico con todo lo que sé hacer, el aporte hídrico racional, el manejo transfusional con mis 2 unidades O negativos iniciales, luego el paquete transfusional 1 a 1 y debo considerar en algunos casos el manejo hemostático avanzado y los laboratorios no me puedo quedar con los de la hora cero. Es decir, esos que tomé 3 tubos al inicio del código rojo no me puedo quedar con ellos porque el paciente va entrando en coagulopatía y tengo que medir. La OPS pues claramente nos hace esta propuesta donde hay prevención y reconocimiento como el pilar, activar el código rojo, considerar el traslado de acuerdo a la capacidad resolutiva, todas las medidas generales, monitorizar y hacer medicamentos, medidas específicas, el manejo quirúrgico y los medicamentos de cada momento, las 4 T's, identificando y tratando la causa, transfundiendo tempranamente y usando vasoactivos tempranamente si mi paciente sigue en shock y ya controlé el sangrado, y la transfusión masiva y el manejo avanzado tengo que tenerlo en cuenta. Hay un modelo integrado que es básicamente el mismo código rojo, pero por pedacitos. Es lo que uno hace en los 20 minutos. Debo identificar, activar, clasificar el choque, canalizar 2 venas, sonda y los paraclínicos de inicio, identificar la causa de las 4 T's y hacer pues todo este manejo inicial del que hablamos y buscando ubicar el área de sangrado. Acuérdense que uno puede tener una atonía y tener el cuello desgarrado y un desgarre de la episiotomía y puede tener todo al tiempo. Pedir ayuda a un compañero y debe quedar registrado en la historia clínica que se llamó al segundo ginecólogo. Si no quedó escrito así hayan entrado 5, no sirve. Está pues toda la opción del manejo activo de esa causa con el balón de Bacri o los nuevos balones, la sutura del piso pélvico, la histerectomía. Y por acá ya tengo que estar transfundiendo. Debo reclasificar el choque varias veces, siempre líquidos tibios y recuerden el calcio y estar revisando esos paraclínicos. Como yo estoy ocupada, hay que pedirle a alguien que me revise los paraclínicos. Ya el minuto 40 va en rojo, es porque en el minuto 40 una paciente que persiste sangrando, la cosa ya se va poniendo complicada. Ahí yo ya debo estar considerando pasma y plaquetas, revisar los paraclínicos, evaluar ese estado ácido-base, es decir, los gases, prevenir activamente la hipotermia y la acidosis. Y miren que por acá yo tengo que tener mi resultado del fibrinógeno y saber si voy a repletar fibrinógeno. Y la guía lo va a decir de esa manera, porque ya el mundo lo está usando tempranamente. Por encima del minuto 60, la UCI debe estar alertada que esa paciente necesita una cama. Si persiste el sangrado, hay que sospechar CID.
debo considerar ya otras estrategias, remitirle a una embolización, pedir pruebas viscoelásticas, el soporte vasoactivo y ventilatorio. Si fue un código rojo horrible con politransfusión, con muchos líquidos, pues digamos que conviene que esa paciente quede intubada un poquito y luego al otro día en un protocolo fast track se actúa con calmita, que someter de pronto a una paciente que le pusimos un montón de sangre, plasma, plaquetas, volumen a una extubación que aumenta el riesgo de un edema pulmonar, depresión negativa, un edema pulmonar por la sola sobrecarga. Entonces, pues si no la sacan intubada, no pasa nada, es mejor y a veces tener la calmita de extubarla ya en la UCI. Recuerden que toca estar pendiente también del PTT prolongado, requiere reposición de plasma. El concentrado fibrino de protrombínico humano entra acá, pero pues no hay guías en este momento que lo avalen. Realmente la indicación es plasma. Entonces, en las conclusiones de esta sesión es que la aproximación tiene que ser integral, simultánea, concurrente, organizada, donde se haga todo el tiempo, manejo médico, quirúrgico, uterotónicos, identificar y corregir la causa, ácido tranexámico, reanimación hídrica y hemoderivados, y aparecen los hemostáticos como opciones que el mundo está usando de segunda línea y que tenemos que considerar en ciertos casos como alternativas disponibles. Ahora recuerden que nosotros empezamos la charla hablando de mortalidad. Y mortalidad materna, pues es uno, poder abordar inequidades, implementar cuidados maternos de calidad, es decir, que yo le ofrezca a cada paciente todo lo mejor que yo pueda ofrecerle, el acceso universal a métodos anticonceptivos, porque esto hace parte además del del PARE y del plan de reducción de la mortalidad, y obviamente las cosas en las que no podemos de pronto trabajar a veces en inequidades socioeconómicas, pero es que si yo, por ejemplo, tengo una paciente que creo que está muy mal y que sé que en la Fundación Santa Fe de Bogotá le pueden hacer diálisis hepática y le pueden hacer un ECMO, en este momento en Bogotá no hay barreras para que esa paciente, así no tenga aseguramiento y sea migrante, entre a la Fundación Santa Fe para que sea atendida. Entonces, de hecho, eso salió ahorita en noticias, en todo. Hay muchas alternativas que uno no sabe. Hay sitios que se la reciben para ECMO, así no tenga aseguramiento. Llame a Shayo. Hay muchas cosas que se pueden ofrecer porque estamos acostumbrados a decir, pero es que aquí no hay. Entonces, realmente sí hay más cosas. Entonces, en todo este concepto de equidad y atención es que la paciente debería tener acceso al manejo integral, incluso cuando está en territorios de difícil acceso. Hay opciones de telemedicina para manejo de hemorragia obstétrica, hospital padrino, las UCIs móviles, todo lo que se puede hacer, porque hay muchas cosas en manejo importante de la hemorragia obstétrica. Recuerden que en este ratico se murieron 30 maternas mientras yo hablaba, de las cuales 15 fallecieron de una hemorragia obstétrica que era tratable y que era prevenible. Entonces, pues esta era como nuestra primera sesión de acercamiento a la hemorragia obstétrica mayor. Obviamente tenemos que hacer algunas prácticas, tenemos que hacer la papaya rellena de palón de Bacri. Y ahora sí voy a activar los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Espérame, ¿cómo activo los micrófonos? Mute all, no. Ah, no. Ahora sí, vamos a permitir, el que quiera hablar puede levantar la mano o abrir su micrófono. Ya deben poder abrir los micrófonos. ¿No? Ay, sí, Andrés, si quieres. A ver, ¿será pudo? No, creo Ya, que ya. sí. Ah, ¿Sí me sí, ya. escuchas? Yo. Sí, 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 sí. Es que por mutearlos. Ah, pero voy primero a parar la grabación porque si no eso queda muy pesado. Ah, se bloqueó. Y si quieres habla tranquilo que a mí se me bloqueó la pantalla. ¿Qué opinas del misoprostol? Esa es la pregunta del día. Resulta que en este momento las guías colombianas, la guía del Código Rojo y la guía de la Secretaría de Salud dice que usemos misoprostol. La evidencia del mundo está empezando a bajar duro el misoprostol de nivel. De hecho, si uno compara todas las guías, la canadiense, la de Figo, todo, están empezando a dejar misoprostol un poquito más abajo por algunos problemas con respecto a la ruta de administración. Resulta que la vía oral y la de los carrillos dentales, todos hemos visto que tiene unos efectos adversos maluquísimos, fiebre, psicosis, enloquecimiento, escalofríos, de todo. Y la vía rectal, que es un poquito más segura, es errática y lenta la biodisponibilidad. Entonces está empezando a bajar y cada vez las publicaciones le están bajando más duro al misoprostol. Sin embargo, hasta que no salga una guía colombiana que nos diga que lo saquemos, tenemos que ponerlo porque nos califican con eso y pues toca esperar la evidencia. Ese es uno de los problemas importantes, pero claro, si uno lee la guía ahorita, la canadiense, la FIGO nueva, pues como que misoprostol quedó por acá abajo y uno dice, ¡ah! Y como Metergin no se puede poner en la paciente, por ejemplo, preeclámptica,
o hipertensa, pues como que no dice, me quedo con solo oxitocina. Entonces, realmente la evidencia en este momento hacia misoprostol es controversial, pero yo creo que hasta que nos den una guía nueva, pues tenemos que seguirlo por ahora usando, porque Ok, con esa vara estamos siendo medidas. gracias, Liliana. Vale, hay una pregunta de Freddy Parra que dice que si sabemos algo de la disponibilidad de balones hidrostáticos para institución. En la institución, esa pregunta se la devuelvo al doctor Giraldo. O a Juan Pablo, Bueno, alguno de Doc, ellos. en este momento con el doctor Giraldo ya se está dejando para que van a llegar a las instituciones algunos balones. Están mirando como, porque por el precio que tenía lo que era el balón de Bacri y el EVE, entonces están como en toda esta parte de compras, pero vamos a tener en la institución, en las diferentes unidades, en Calle 80, en Suba y Simón Bolívar. Sí. Entonces, pero pues digamos que sí, todos nos tenemos que entrenar, es muy bonito y guiado por ahí con la postura y en el retiro. Realmente es bien bonito verlo actuar. Y el nuevo, el hidrostático, pinta también muy interesante desde el punto de vista fisiológico. Con respecto a esa posibilidad de que el solito, si el útero se va contrayendo, me parece que pinta muy bonito. Bueno, veo otra manita levantada, Lina y Víctor. Ya, creo que se pueden desmutear solitos. Doc, buenas noches. Hola, Para el buenas. ¿cuál es el momento para pues usarlo y en qué dosis y son dosis repetidas o solo se ponen una vez? Perdóname, Lina, te escuché un pedacito. ¿Con respecto a qué? A calcio. Al calcio. Excelente. El calcio, la dosis es una ampolla y uno podría poner una ampolla cada 8 y cada 6 horas. Digamos que como que la dosis máxima de calcio en cualquier escenario es una cada 6. ¿En qué momento ponerlo? Yo creo que en el momento en que uno considera la transfusión, también debe considerar el calcio. O sea, en el momento en que tú ya dices, bueno, pasémosle estas 2 de rojos, ya ahí podría entrar el calcio. No en la indicación clásica, que es que con 4 de rojos hay hipocalcemia, ponga el calcio, sino pensando más que es un factor de la coagulación. Mínimo lo tienes que haber puesto si pusiste 4 de rojos, y el problema con el calcio a veces es que se nos olvida un poquito, pero el calcio sí mejora la coagulación. En teoría tú pones esa primera dosis y hay que mirar, pero nosotros digamos en UCI adultos normal en los pacientes con hipocalcemia lo pone uno cada 8, 1 gramo cada 6, es muy seguro y no tiene, pero que yo te diga que hay un artículo así que yo me la haya leído clarísimo de dosificación e inicio y minuto de inicio del calcio, no. Ok, muchas gracias. Vale, Víctor. Sí, gracias. Buenas noches. Primero que todo, excelente presentación, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Quería también resaltar que me gustó mucho que se pusiera la ligadura de hipogástricas como una opción de manejo quirúrgico, porque en algunas publicaciones o se olvidaba o se satanizaban los resultados. Sería bueno que a nivel Colombia pusiéramos a la juventud a estudiar y a publicar resultados con este tipo de manejo quirúrgico. Gracias. Sí, señor. Y Doc, mira que de todas maneras la ligadura hipogástrica, por ejemplo, en los protocolos de acretismo está súper clara, está incluida. Y en el escenario de emergencia en personas expertas, pues maravilloso. Yo creo que son herramientas que pueden ser coayudantes. Claramente hay pacientes que es que sangran de todas las maneras posibles, entonces entre más manejo multimodal se haga y hay personas expertas, pues no todo, yo quería era parar la grabación, pero no he podido.